La corrupción no es un fenómeno nuevo en Honduras. Sus raíces comenzaron a esparcirse y a convertirse en un bosque espeso desde el momento en que nuevas generaciones de funcionarios, tanto del orden civil como policial y militar, descubrieron que a través de las movidas con dineros públicos y privados podían ascender mediante el enriquecimiento fácil y rápido. En lo que tenemos de ejercer el periodismo como director de medio, podemos testimoniar que la era de la corrupción en gran escala en nuestro país surgió a principios de los años 70, coincidiendo extrañamente con la modernización del Estado, en que desde los gobiernos de facto, primero nacidos de los golpes militares, apareció una horneada de ejecutivos jóvenes, en apariencia brillantes, bien formados en el manejo de los asuntos económicos. Entre más se modernizaba el gobierno, expandiéndose a través de órganos como la Corporación Nacional de Inversiones CONADI, la Corporación Hondureña del Banano Cobana, la Corporación Financiera de Olancho Corfino y otras similares, se fueron multiplicando nuevos negocios de Estado que no tenían ni la suficiente supervisión ni el control necesario para evitar los abusos y los malos manejos. Todas estas corporaciones fueron creadas con gran propósito, con una visión de Estado para incrementar los negocios del país, para buscar el crecimiento económico de Honduras. Pero a falta de controles suficientes, las corporaciones fracasaron y quebraron, dejando endeudada a Honduras, pues los créditos suscritos para financiarlas pasaron a engrosar la deuda pública internacional de nuestro país. La CONADI fue saqueada por empresarios que percibieron préstamos y no los pagaron. En cambio, nos heredaron una deuda de unos 700 millones de dólares que se acumuló en la deuda externa. Hay que aclarar que las corporaciones creadas como CONADI, Cobana y Corfino tenían un buen propósito. Lo malo es que fueron manejadas con ánimo de lucro por quienes las administraron de manera particular. Y pasó lo que sucede en un país desordenado y desorganizado, en que los buenos negocios de Estado terminaron por ser fuentes de lucro personal para los funcionarios que las administraban. Luego vino el soborno bananero, que nosotros pusimos del conocimiento de los hondureños gracias a la denuncia del periódico The Wall Street Journal, que en 1975 reveló que funcionarios hondureños habían recibido sobornos por más de $1,5 millones por la transnacional norteamericana United Brand para rebajar el impuesto del banano. La denuncia provocó la caída del gobierno de López Arellano y el ascenso al poder del general Melgar Castro. Pero con estos eventos podemos decir que en Honduras comenzó una época de corrupción espesa, en gran escala, donde se multiplicaban políticos, militares, funcionarios públicos, empresarios y muchos particulares para caer en la onda de la corrupción. Y de todo ese lastre de corrupción que arrastró a Honduras desde aquellos años 70, no paró, hasta llegar a estos días cuando se habla de agujeros financieros en las finanzas del Estado de muchos miles de millones de lempiras. Es toda una vorágine de corrupción que ha carcomido las diferentes esferas públicas y privadas, al grado que quien aspira hoy a un cargo público, aunque lo haga con la mejor buena fe de servir al país, es advertido que llegar a un cargo de gobierno es sinónimo de corromperse, de mancharse. Una advertencia que no ha tenido que ver con la falsedad, porque en efecto muchos profesionales jóvenes que se vislumbraban con un futuro brillante, al asumir un cargo, se dejaron cegar por la esplendidez de las buenas ofertas y de las propuestas para asumir la gestión de tareas que les dejaron jugosas prebendas económicas, en calidad de coimas y de sobornos. Así hemos venido caminando en Honduras por la retorcida senda de los negocios de Estado manejados desde el gobierno de la manera más inescrupulosa, que ha envilecido y enriquecido a muchos funcionarios públicos y políticos desde el poder que se aprovecharon para controlar los diversos negocios de compras y suministros hasta llegar a casos espectaculares donde la corrupción no ha tenido límite por la falta de pudor y de vergüenza de quienes se han metido a la política para alcanzar el enriquecimiento fácil e ilícito de manera rápida. Por eso, diríamos que a escasas horas para conocer el informe de una comisión multipartidaria del Congreso Nacional
que podía poner en el conocimiento público un compendio de unos 13 casos de corrupción de gran cuantía investigados por el Ministerio Público, que incluye el escandaloso saqueo del Seguro Social, el misterioso avión jet enviado por el Chapo Guzmán al expresidente Zelaya, el carretillazo y la cuarta urna, entre otros, que podían dejar la oscuridad del secreto para pasar en calidad de expedientes a los tribunales. El informe, que debía ser un revolcón a la corrupción, estaba anunciado para las 4, pero con el estilo político criollo parece que el ovillo se les enredó a los diputados de la comisión y lo que se vislumbraba como un revolcón a la corrupción de pronto se ha trabado en las telarañas de los acuerdos entre los sectores políticos, creándose las más variadas especulaciones. Entre la que menos asusa es la que echaron a rodar este día, que el caso del jet quedaba fuera del informe a cambio de algo que significaba protección a correligionarios de partido. Esperamos que esto sea solo una especulación, porque de ser cierto, como decíamos ayer, el informe solo sería un espectáculo político al más puro efecto cachinflín, mientras el tan cacareado caiga quien caiga, tan manoseado en los últimos días, pasaría a ser pura paja. Así son las cosas, y así se las hemos contado hoy, jueves 4 de junio del 2015. Buenas noches.